¿Has visto alguna vez a un pueblo entero detenerse para escuchar cómo la tierra absorbe a uno de los suyos? En Guy, hablar de la muerte no es hablar de ausencia, es hablar de quiénes somos, de nuestras deudas con los antepasados y del latido comunitario que nos sostiene cuando la vida se quiebra. Aquí, entre el Sahel polvoriento y las sabanas verdes del sur, los rituales funerarios y las prácticas de duelo son teatro, ley, memoria y resistencia. Y no son iguales en todas partes, cambian como cambian los vientos, según la religión, la etnia, la historia y las cicatrices recientes de la guerra y la migración. Pero siempre, siempre, exigen un último gesto público que convierta la pérdida personal en un acto social. Imagina el norte. El sol cae con un filo de hierro. En un pueblo toubou, o en una aldea árabe, la muerte suele entrar como una oración, el cuerpo es lavado con manos familiares, envuelto en una sábana blanca sin lujo, la cara orientada hacia la Meca. La ley islámica marca el ritmo, la urgencia de enterrar, las palabras del imán que buscan transformar el duelo en entrega, el sonido seco de la pala al derribar la tierra. En la plaza, hombres se agrupan para el Salat al-Janaza, repitiendo fórmulas que han cruzado desiertos y siglos. Las mujeres, según la costumbre local, mantienen el duelo con llanto contenido o con rezos en casa, a veces cantan, a veces permanecen en silencio absoluto, sosteniendo la memoria en el interior de la familia. Ahora atraviesa el país hacia el sur, donde la selva de costumbres tradicionales y las confesiones cristianas dan lugar a escenas distintas. Aquí la muerte puede convertirse en una ceremonia larga, circular y sonora. En pueblos Araotama, los velorios se prolongan varias noches. El aire se llena de humo de madera y de incienso, el suelo vibra con tambores, y las máscaras, cuando son parte del rito, surgen como presencias que conectan vivos y muertos. Los cuerpos pueden permanecer en casa el tiempo necesario para reunir parientes, preparar un entierro que afirme la posición social del difunto, o para realizar ofrendas a los ancestros. Comer y compartir durante el luto no es mera cortesía, es reparación. La matanza de una cabra, platos de millet y salsas picantes, tazas de té amargo, todo alimenta la comunidad que sostiene a los dolientes. Hay gestos que se repiten con pequeña variación por todo día, el duelo colectivo, la obligación de acompañar al muerto, la importancia de las palabras dichas en el entierro. Un ritual menos conocido pero profundamente humano ocurre cuando la ausencia del difunto obliga a esperar. En comunidades donde la estación de lluvia impide los enterramientos, o donde la familia está partida por el trabajo o el exilio, el cuerpo puede ser mantenido en casa, envuelto y preservado ceremonialmente, mientras la familia reúne recursos o regresa para la despedida. En una historia representativa, una madre en la provincia de Logone Occidental guardó los restos de su hijo en una pequeña habitación durante semanas, manteniendo una vela encendida cada noche, hasta que la cosecha permitió pagar el entierro digno que la comunidad esperaba. Fue un rito de paciencia, orgullo y dignidad, la muerte no se apura cuando la memoria exige honor. Los funerales en Chad muchas veces son también mecanismos de justicia social. Las maniobras matrimoniales, las disputas por herencias, las deudas no resueltas, todo puede salir a la luz en la muerte de un líder. Los rituales sirven para recomponer redes, para hacer visible quien tiene la responsabilidad de cuidar a los huérfanos y pagar las deudas del clan. En algunos casos, la apropiación pública del duelo es el momento en que se renegocian jerarquías locales, el que organiza el funeral muestra poder, recursos y la capacidad de mantener el orden social. Hay prácticas que sorprenden al visitante y cuentan otra historia. En ciertas zonas, es común el uso de dolientes profesionales, personas cuya agonía ritualizada, gemidos, gritos, desplomes dramáticos, cumple una función social. Su llanto amplifica la pena, legitima el duelo y atrae la atención comunitaria. En otros lugares, la pérdida se expresa con silencio absoluto, el espacio de la casa queda cerrado, la cocina no se enciende, el mundo se detiene. Ambas formas dicen lo mismo, la muerte exige prueba pública de amor y respeto. La modernidad y la violencia han dejado huellas visibles. Las migraciones internas, la urbanización acelerada y décadas de conflictos en el Chad central y fronterizo han alterado cómo se entierra. En campos de refugiados o barrios marginales de N'Djamena, los entierros pueden volverse pragmáticos y austeros por falta de recursos. A la vez, la tragedia del desplazamiento intensifica la necesidad de ritual. Cuando no se puede dar sepultura tradicional, las comunidades inventan sustitutos simbólicos, una ceremonia sin cuerpo, la quema de prendas, la construcción de un pequeño altar con fotos y objetos. En tiempos de epidemia o violencia, el dolor colectivo se vuelve política, la imposibilidad de honrar a los muertos es otra forma de pérdida, un duelo que incluye rabia y desorientación.
Existen pequeños detalles que perforan la rutina, el color del luto. En muchas comunidades musulmanas del país predomina el blanco para la muerte, signo de pureza y tránsito. En ámbitos cristianos o animistas, el negro o colores específicos de clan pueden dominar. La música, no siempre triste, a veces es celebratoria, porque el paso del difunto al mundo de los muertos se festeja como un retorno a los antepasados. La comida, platos compartidos que consolidan redes. La memoria, canciones, refranes y la transmisión oral que hacen que la historia de la persona siga viva junto a los niños que ahora la escuchan. Y hay lecciones profundas. El ritual funerario chadiano nos recuerda que la muerte no concluye una relación, la transforma. El duelo aquí tiene un objetivo práctico: reintegrar, reparar, repartir y nombrar responsabilidades. Pero también tiene un objetivo poético: sostener la continuidad entre generaciones. En cada plegaria, en cada grito, en cada ofrenda, la comunidad le dice al muerto: no te vamos a olvidar, aseguraré que tu nombre siga presente cuando la sequía vuelva a azotar, cuando alguien nazca y necesite saber de dónde viene. Al final, la imagen queda, la tierra cubriendo el cuerpo, manos que palmean la tierra hasta que el sonido se vuelve silencio, y luego el murmullo de la gente que se aleja, con la mirada hacia el horizonte donde el sol se pone. En Chad, como en todas partes, la muerte obliga a mirar a los otros. Nos enseña que las formas de morir y de llorar constituyen nuestras maneras de vivir. Y si algo golpea con fuerza al conocer estos rituales, es darse cuenta de que en cada rito hay una respuesta humana, urgente, la necesidad de que la vida siga con sentido, que las deudas se paguen, que el nombre del muerto permanezca como guía en noches difíciles. ¿Qué haríamos sin esos gestos colectivos? En Chad, la respuesta está enterrada en la memoria, esperando que la próxima generación cuente la historia con la misma solemnidad, y a veces con el mismo grito, que le fue concedida.